Agentes, bienvenidos al archivo de hoy. Hoy viajamos a Colombia, al departamento de Tolima, a la noche del 13 de noviembre de 1985. La tragedia de Armero, un nombre que resuena con un eco amargo en la historia de la humanidad. La erupción del Nevado del Ruiz, un volcán dormido, sepultó una ciudad entera en apenas unas horas. Más de 20.000 almas perdidas de los 29.000 habitantes que tenía la población. Lo inexplicable, que un mapa de riesgos advirtiendo del peligro ya existía y estaba en manos de las autoridades semanas antes, y que hubo un margen de más de 2 horas entre la explosión principal del volcán y la llegada de la avalancha de lodo. 2 horas en las que los mensajes de radio pidieron calma, desoyendo las advertencias que, teóricamente, ya conocían. Un desastre natural que se convirtió en una catástrofe humanitaria por la inacción. Comenzamos. El Nevado del Ruiz, uno de los volcanes más activos de Colombia, había permanecido en un estado de relativa calma durante décadas. Una presencia imponente, pero latente, en el paisaje andino. Sin embargo, en noviembre de 1984, esta quietud se rompió. El volcán comenzó a dar señales inequívocas de que algo estaba cambiando en sus profundidades. Se registraron temblores constantes, pequeñas explosiones y la emisión esporádica de ceniza y gases. Estas advertencias iniciales fueron documentadas y reportadas por el Observatorio Vulcanológico de Manizales, la entidad encargada de monitorear la actividad del volcán. La comunidad científica y algunas autoridades locales ya estaban en alerta. La actividad sísmica continuó intensificándose a principios de 1985. Ante la creciente preocupación, geólogos y vulcanólogos realizaron estudios exhaustivos para comprender el riesgo potencial. Fruto de este trabajo, en septiembre de 1985, un equipo de expertos publicó un mapa de riesgos detallado para las zonas aledañas al volcán. Este mapa señalaba explícitamente a Armero como una zona de alto peligro, advirtiendo sobre la posible formación de lahares, flujos devastadores de lodo y escombros, en caso de una erupción significativa. El documento era claro y estaba en manos de las autoridades locales, departamentales y nacionales semanas antes de la catástrofe. El miércoles 13 de noviembre de 1985, el destino de Armero comenzó a sellarse. Hacia las 3 de la tarde, el Nevado del Ruiz entró en una fase eruptiva. La primera señal fue una fuerte expulsión de ceniza oscura que se elevó a varios kilómetros de altura, cubriendo el cielo y empezando a caer sobre las poblaciones cercanas, incluida Armero. La población sintió el cambio. La atmósfera se volvió tensa y opresiva. Aunque había nerviosismo, las primeras reacciones oficiales fueron de cautela, pidiendo a la gente que mantuviera la calma y esperara instrucciones. Las comunicaciones entre los municipios y las autoridades departamentales se intensificaron, pero la urgencia de la situación aún no se comprendía del todo. A medida que el día avanzaba y la noche caía, la situación se tornó más ominosa. La nube de ceniza oscureció por completo el cielo, sumiendo a Armero en una penumbra artificial y densa. Los testimonios de los habitantes de la ciudad hablaban de una ansiedad creciente, una sensación de miedo flotando en el aire. Las autoridades locales y la defensa civil empezaron a emitir mensajes a través de la radio, el principal medio de comunicación en ese momento. Sin embargo, estos mensajes eran contradictorios. Algunos llamaban a la calma y a la tranquilidad,
mientras que otros, provenientes de otras localidades, pedían estar alerta y, en algunos casos, sugerían una posible evacuación preventiva en zonas específicas, aunque no Armero. La confusión era palpable. A las 9:08 de la noche, el Nevado del Ruiz rugió con una fuerza atronadora. Fue la explosión principal, un evento de magnitud que resonó a kilómetros a la redonda, provocando el pánico en las poblaciones cercanas. El cráter del volcán se iluminó con el rojo incandescente de las rocas y la ceniza expulsada. Esta explosión marcó el punto de no retorno. El calor liberado por la erupción fue tan intenso que derritió rápidamente el enorme casquete de hielo y nieve que cubría la cima del volcán. Esta mezcla de agua, ceniza, rocas y tierra comenzó a descender por las laderas a una velocidad vertiginosa, dando origen a los lahares mortales. Este fue el intervalo crítico, un lapso de tiempo que podría haber cambiado la historia de Armero. Entre las 9:08 de la noche, cuando se produjo la explosión principal y el deshielo, y después de las 11 de la noche, cuando los lahares alcanzaron la ciudad, transcurrieron más de 2 horas. Un margen valiosísimo para una evacuación ordenada. Sin embargo, durante esas cruciales 2 horas, los mensajes emitidos por la emisora local de Armero fueron de una calma desproporcionada. Se instó a los habitantes a mantener la serenidad, a no dejarse llevar por el pánico. Y lo más grave, se afirmó repetidamente que no había necesidad de evacuar. El peligro real, un muro de lodo destructivo, ya estaba descendiendo por los cañones, mientras la población era tranquilizada con mensajes que la condenaban. La medianoche se acercaba cuando, después de las 11 de la noche, el infierno llegó a Armero. Un sonido estruendoso, un rugido que no era humano ni animal, fue la última advertencia para muchos. Los lahares, formados por el deshielo del volcán y cargados de barro, rocas, árboles y escombros, descendieron por los cauces de los ríos Lagunilla, Gualí y Azufrado. El más devastador fue el que siguió el río Lagunilla. Con una fuerza incalculable, un muro de lodo de hasta 10 metros de altura y una temperatura de más de 60 grados centígrados, impactó contra Armero. La ciudad, que en su mayoría dormía, fue barrida del mapa en cuestión de minutos. Las casas fueron pulverizadas, los edificios arrastrados. Armero dejó de existir, sepultada bajo una masa de lodo y escombros. La magnitud de la tragedia fue apocalíptica. De los aproximadamente 29.000 habitantes de Armero, más de 20.000 murieron esa noche. 9.000 supervivientes quedaron heridos, muchos de ellos con mutilaciones graves o traumas psicológicos irreversibles. La mayoría de las víctimas fueron sorprendidas en sus camas o mientras se preparaban para dormir, sin posibilidad de escape. Al amanecer del día siguiente, la imagen era desoladora. Donde antes había una próspera ciudad, ahora solo quedaba un gigantesco campo de barro, con escombros dispersos y cuerpos emergiendo de la superficie. Fue una de las catástrofes naturales más mortales del siglo XX y un shock para el mundo. En medio de la devastación, una imagen capturó la atención del mundo entero, convirtiéndose en un símbolo doloroso de la tragedia, la de Omaira Sánchez. Una niña de 13 años, atrapada hasta el cuello en el lodo y los escombros de su propia casa, con el agua turbia rodeándola. Durante 3 días, su lucha por la vida fue documentada por periodistas y equipos de rescate.
Su entereza, su mirada y sus palabras de ánimo contrastaban con la impotencia de quienes intentaban ayudarla. No pudo ser rescatada. Sus piernas estaban atrapadas bajo los restos de una estructura de hormigón. Además, la falta de equipamiento adecuado, como bombas para achicar el agua o maquinaria pesada para liberar el escombro, hizo imposible su rescate. Ante las cámaras, Omaira se despidió del mundo, falleciendo a causa de la hipotermia y la gangrena. Su muerte fue el testimonio más cruel de la incapacidad y la negligencia que rodearon la tragedia. Su historia, contada con respeto, es un recordatorio de las miles de vidas que pudieron haberse salvado. El expediente de Armero, sin embargo, permanece abierto, y el núcleo de su misterio no es la furia de la naturaleza, sino la incomprensible inacción humana. La pregunta central es demoledora. ¿Por qué no se evacuó a la población de Armero? El mapa de riesgos, publicado en septiembre de 1985, señalaba claramente a la ciudad como una zona de alto peligro por la Ares. Este documento existía. Las señales del volcán eran evidentes desde hacía un año. Y crucialmente, hubo un margen de más de 2 horas entre la explosión principal y la llegada del lodo. ¿Por qué la información no se tradujo en una acción preventiva? ¿Qué falló en la cadena de aviso? ¿Quién era el responsable de tomar la decisión final de evacuación y por qué no lo hizo? La descoordinación entre las autoridades locales, departamentales y nacionales ha sido señalada como uno de los principales problemas, junto con la falta de preparación y un plan de contingencia claro. Las investigaciones posteriores a la tragedia de Armero fueron complejas y llenas de polémica. Se señalaron responsabilidades políticas y administrativas, pero la realidad es que las condenas penales fueron escasas y no lograron satisfacer el clamor de justicia de los supervivientes y familiares. La tragedia forzó a Colombia a una dolorosa reflexión sobre su capacidad de respuesta ante desastres naturales. Se crearon nuevas instituciones para la gestión del riesgo y se implementaron sistemas de monitoreo más avanzados para los volcanes. Sin embargo, la herida social y la desconfianza en las instituciones quedaron profundas. El caso de Armero se convirtió en un estudio de caso en la gestión de desastres, un ejemplo paradigmático de lo que no debe hacerse y un símbolo de la necesidad de escuchar a la ciencia y actuar con determinación. 38 años después, el Nevado del Ruiz sigue siendo un volcán activo. Ha tenido otras erupciones menores y su monitoreo es constante. Sin embargo, la lección de Armero, por desgracia, no ha calado del todo en la sociedad colombiana. A día de hoy, aún hay poblaciones que viven en zonas identificadas como de alto riesgo por la Ares, en las faldas de este y otros volcanes. Los planes de evacuación, aunque existen en el papel, a menudo carecen de la implementación y la concienciación necesarias. La memoria colectiva se desvanece con el tiempo, y la presión de la necesidad empuja a muchas comunidades a reconstruir o a asentarse en lugares peligrosos. La pregunta que sigue abierta es si la historia podría repetirse, o si las lecciones, tan duramente aprendidas en 1985, serán finalmente honradas. La tragedia de Armero es un sombrío recordatorio de que los mayores peligros a veces no son los naturales, sino la falta de previsión y coordinación humanas. Este expediente queda abierto. En nuestro próximo encuentro nos sumergiremos en los intrincados misterios del Metro de Ciudad de México.
Un laberinto de historias, algunas inexplicables, otras terroríficas, que acechan bajo sus andenes y túneles. ¿Hay algo más que el mero trayecto diario en este gigante subterráneo? Agentes, si tenéis información adicional o queréis compartir vuestra opinión sobre el caso de Armero, dejad vuestros comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campana para no perderos futuros expedientes. Y recordad, el universo no tiene ninguna obligación de darnos respuestas, pero nosotros tenemos todo el derecho a buscarlas. Nos vemos en el próximo expediente.